uno no tiene que dejarse guiar por los prejuicios, tiene que conocer, meterse para conocer. Y cuando uno se mete, ya todas las cosas van cambiando. Ya descubre que donde pensaba que era todo oscuro no es tan así, y donde pensaba que las cosas estaban muy bien, tampoco están así. Las cosas malas enseguida están. Las cosas buenas no venden en los medios. Entonces todos tenemos la sensación de que todo va para peor, que está a punto de destruirse todo. Pero no es tan así, ¿no? Hay un dicho que a mí me parece muy sabio, que es este, que hace mucho más ruido un árbol que cae que todo un bosque que está creciendo. Los que van a viajar, que vengan. Mi nombre es Elvio Mestone, soy un sacerdote, soy italiano, soy el párroco de este lugar. El año pasado, en septiembre, festejamos 30 años de estar acá, 30 años de camino. En el comienzo yo no pensaba en un hogar que iba a perdurar en el tiempo, sino pensé en algunas cosas muy puntuales que podía ayudar a los pibes que yo conocía, que sí estaban en la calle, y bueno, ayudarlos a ellos y basta, ¿no? Al ser conocidos empezamos a recibir también pedidos de compañeros sacerdotes, y bueno, el grupo inicial era bastante reducido, y después fue creciendo con el tiempo, y son 52. Los chicos que están albergados, residentes aquí en el lugar. Yo voy a ir a poner un nombre acá si se respeta. ¿Se le puede poner nombre a la camiseta? ¿A la camiseta? ¿A cuál? No, sigamos. No, ¿cómo le va a escribir? ¿A qué camisa? Salo. No pica eso. Para mí que vos sos un... Vamos a ver. Entre Messi y Verón estás ahí, la mezcla. Mire, yo le voy a pegar los tiros libres. Vas a tirar, si no me cabe duda, vas a meter todos los pasos. Tengo plena fe. Llegan todos derivados por, digamos, con algún organismo que ya estuvo hablando con ellos y ofreciéndole un lugar para estar. Algunos llegan con bastante desconfianza porque se imagina que es un lugar cerrado y donde, bueno, no le va a gustar, y después se percatan que no, que es como, digamos, el estilo que nosotros queremos tener es como si fuera una casa de familia, donde el chico está, y si quiere salir a ir a la plaza del barrio, se va, basta que lo digan. En mi sueño estaba de poderle brindar a los chicos las cosas que a mí me habría gustado y que por ahí no las tuve cuando chico. Entonces armamos una linda biblioteca, pusimos cancha de fútbol, las piletas, muchas cosas que a los chicos les gustan, ¿no? Yo digo, qué bueno que puedan tener cosas y no sentirse siempre los últimos postergados, ¿no? El dicho, nadie le quita a uno los bailados. Esto es muy cierto, y un chico, aunque pase poco tiempo acá, si recibe un buen trato, le queda un buen recuerdo y puede ser el principio de una cierta esperanza para enfrentar después las cosas de su vida, ¿no? Decir, bueno, allá por ahí no supo aprovecharlo bien, pero ahí me trataron bien. Ya no va a decir todo el mundo lo tengo en contra, ¿no? Diego, te la paso a Coco y pasás por atrás. Yo soy Leandro Amuedo, trabajé en la casita como entrenador de fútbol para el viaje a Brasil. Al principio costó un poquito la rutina de entrenamiento. Es un grupo
muy heterogéneo, donde cada uno tenía un pensamiento, cada uno tenía su manera de expresarse. La verdad que viene un profesor nuevo con sus ideas y ellos medio por su experiencia de vida, por ahí al principio no quieren aflojar o demostrar afecto hacia una persona, pero al final hicimos un gran grupo. Arrimata para que te descargue la pelota. No teníamos mucha información de los equipos que íbamos a enfrentar. Nos llevamos una sorpresa, creo yo todos, cuando llegamos a Brasil. Nos creíamos ganadores antes de viajar y no sé si porque somos argentinos o qué, pero por eso también no entrenamos, si nosotros jugamos bien, si nosotros tiramos caño, hacemos fantasía, medio fanfarrones, cancheros, dijimos vamos a Brasil y vamos a traer la copa porque somos Argentina. Uno, dos, tres. ¡Argentina! Al comienzo de toda mi aventura con los chicos, tenía la ingenuidad de pensar que lo principal, lo que ellos no tenían y que yo sí podía ofrecerles, era un techo y la comida y una cercanía, ¿no? Un lugar para estar y alguien que no lo maltratara. Después me fui dando cuenta que no, que en realidad hay que reconstruir mucho más. Porque el chico que padece violencia o que fue abusado tiene toda una mirada frente a la sociedad que hay que como primero reconocérsela y después tratar de hacerle ver que las cosas no son todas así como lo ha vivido, ¿no? Que llegan acá pensando que ellos no sirven para nada y que aquí algunos descubren yo puedo, sí, me aprecian por esto, ¿no? En esto soy capaz y esto es como un estímulo grande para salir adelante. No, Río de Janeiro a las 11:25. Las 9:30 era que... Corre temprano. Tengo una falta de red. Su atención, por favor, Aerolíneas Argentinas informan el embarque del vuelo. Dale, profe, vos también. Sí, yo también, la primera vez que viajo en avión. ¿Todo en orden? Sí. Saque foto tranquilo, ¿Cómo vas entrando en esta teta? A veces nos acordamos, a veces nos olvidamos. ¿No le agarra miedo? Ya no. Todo el equipo de comunicación y navegación, con esto acelerás. Instrumentales motores para volar. ¿Con esto? Con eso se acelera. Dale para adelante. Sí, tiralo para atrás. Lo llenemos. Por ahí si no tiene menos. ¿Sabes qué le enseñó a jugar a este chico? Yo. ¿Vos le enseñaste a jugar a ese chico? Ese chico más grande.
Emma, vos te vas a sentir blanco acá. No, así más de blanco, pero pálido, ¿no? Al lado de todo. Emma va a ser blanco. Dale, Richard, trajiste el registro para manejar eso. Indonesia. So hype, Io pensavo che magari Chicos, atentos con los bolsos acá. Mando yo. Vamos a tirarle zapatillas a los negros en la noche. No, a la noche se va a escuchar. Quieren jugar la pelota ahora, pero están todos locos, me están bulleando a mí. Me van a poner loco, guacho, empieza a romper todo. No me conoce nadie, ya me dicen cuando me enojo. ¿Se banca la toma de colchones? No sé, si se cae uno... Silencio. Si se cae uno a la noche fue culpa de lo que pusieron los colchones. Medio nena, ¿no? Van a decir que Argentina no es así, pero bueno, es lo que hay. Y si lees lo que dice, está re buena. El Mundial de Brasil 2014 es el segundo encuentro. El primero se hizo en Sudáfrica 2010 y no tuvo la posibilidad Argentina de viajar. El objetivo de realizar el Mundial de Fútbol de Chicos en Situación de Calle es la contracara del Mundial de Fútbol que tiene la FIFA. Iban 30 países, entre los cuales yo me acuerdo, de Nicaragua, Burundi, Tanzania. Son todos chicos en situación de calle que tienen el hogar donde ellos conviven todos juntos. En lo mismo se hizo en esta Villa Olímpica, convivimos todos los países juntos, todos los varones por un lado, todas las chicas por el otro lado. La verdad que ellos tengan esta posibilidad de viajar, de saber que en otra parte del mundo hay también chicos en situación de calle, donde también tienen casi los mismos problemas que ellos, o parecidos. Es una idea genial, que los chicos puedan, o el mundo entero vea que no es solo mundial de FIFA, que genera mucha plata, muchos gastos turistas, sino que hay otras necesidades también que necesitan la ayuda de toda la sociedad.
eso es verdad. Acá. Sábado. Ahora sí que se viene el equipo argentino, señoras y señores. Con 7 titulares. Dale, que hoy no entra ninguna. Algo está bendecido. No me pasa nadie a mí tampoco. El que me pasa, voy a tener que cobrar falta seguro, porque le voy a romper el tobillo y la mitad de la gamba izquierda. ¿Escucharon ustedes que están grabando? No me cabe ninguna con ese chino. Con actitud, muchachos, con actitud. Fuerza, muchachos. Hombre. Sin miedo, sin calentarse, que si perdemos no pasa nada, vamos a seguir jugando. Perdemos, ganamos, ya no ganamos la mejor copa, muchachos. Vamos, muchachos, salimos. ¿Qué pasa? Van a ganar ustedes. 2 minutos. Dale. La forma. ¡Vamos! ¡Vamos! E aí, galera, a bola vai rolar no Street Child World Cup 2014, aqui em Vargem Pequena, aqui no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro. A expectativa é grande. 2 times da América Latina vão se enfrentar. Um você já conhece, né? A Argentina tá vindo aí, a gente já conhece o futebol da Argentina, mas é a última seleção a ser convocada. Foi convocada há poucos meses, ninguém sabe muito bem da equipe. Vamos ver se eles conseguem mostrar em campo o futebol deles. Eles vão enfrentar o time da Nicarágua, que já jogou o Mundial passado e tem história, hein? Os jogadores estão em campo, o juiz já preparou, foi dada a partida! Lá vem a Nicarágua tocando a bola agora atrás, na zaga. Tocando bem a bola, hein? Olha o pessoal, mostrando habilidade. A Argentina pressiona no ataque. A Nicarágua vem pela direita, a bola saiu. Lá vem a lateral, tira o goleiro da Argentina. Olha o sufoco logo no início do jogo. É brincadeira? Mas vamos lá, né, Argentina? Mostre seu futebol, mostre a sua história. O técnico pede calma, os jogadores estão meio nervosos. São garotos, né? São garotos, são nervosos. É estreia. Lá vem a Nicarágua pela esquerda. Já vai, bateu cruzado na área. A bola saiu. Olha só, lá vem a Argentina agora. Lá vem a Argentina com calma, trabalhando a bola. A Nicarágua tá pressionando. Eu tô impressionado, hein? Tô impressionado vendo esse time da Nicarágua, mas vamos ver. Olha o time da Argentina, saiu. A Nicarágua recuperou a bola no meio. A Argentina tá voltando agora pro ataque. Olha, perdeu a bola. Olha, a Nicarágua vai fazer, tira o goleiro! Para el costado, para el medio no la puede agarrar el arquero, para el costado. O técnico da Argentina tá nervoso, né? Mas ia confiar no talento dos jogadores, desses moleques. Lá vem a Argentina, roubou a bola. A Argentina foi pelo meio. Olha aí, vai bater no gol. Trouxe, bateu, tira a zaga da Nicarágua. Olha o primeiro ataque da Argentina, vamos lá. Lá vai a bola ali pela esquerda. A bola sobrou, bateu, tira o goleiro. Olha a bola sobrou na zaga, olha o gol. Gol da Argentina. Essa é surpresa. É um gol surpresa, tava mal no jogo, mas foi lá, pressionou, chutou pro gol e fez. Muito bom, os jogadores agora se comemoram. Isso aí, molecada, são os pibes estão mandando ver aqui. Calma, olha só, galera, faz até dancinha. Olha só como eles são, né? Olha como eles são. Eles já estão empolgados ganhando o jogo. A bola foi, rebateu no bate-rebate, sobrou. E um belo gol da Argentina que sai na frente 1-0 contra a Nicarágua, que estava melhor no jogo, hein? Pela esquerda, vai avançando, quer o empate. Olha o time da Argentina, acalmou, deu mole o goleiro. Olha o time da Nicarágua, lá vem, confusão, bate-rebate. Lá vem a Nicarágua agora, Nicarágua na pressão, lá vem, a Nicarágua tá pressionando, hein?
técnico da Argentina está preocupado. Lá vem a falta, Nicarágua bateu, a bola bateu na barreira. Ainda é o primeiro jogo, é a primeira rodada. Mas tem que mostrar trabalho, lá vem Nicarágua. Roubou a bola, é na pressão, vai chutar, bateu, o goleiro tirou, falhou! É gol da Nicarágua! O goleiro, que frango, meu irmão, que frango! Que isso, pelo amor de Deus, hein? Olha só, os jogadores da Argentina desanimados, estavam na frente, tinham feito gol, mesmo jogando mal, mas agora tomaram um gol e o goleiro deixou essa bola passar. Era a pressão da Nicarágua, a Nicarágua já estava pressionando, o time da Argentina estava recuando. O primeiro tempo termina 1-1, Argentina e Nicarágua. Estamos jugando bien, falta tocar un poquito el medio campo. El medio campo no está bien organizado todavía. Zurdo, vos sabés dónde tenés que estar medio campo, por eso te cambiaron. Tenemos que irnos remate. Podemos volver acá abajo. Digo, pasala, y lo pasó. Ya está. Sabía que atrás había uno. Estaba Diego ahí. Está bien. Ya pasó. Porque ese es el más concentrado. Fue una error acá, que fue foul. No es que no bajó. Fue foul acá. No lo cobraron, fue gol, ya está. No te lo Começa o segundo tempo. Eles vêm com força, hein? Vieram com atitude, mas também um pouco violentos. Vamos lá, vamos devagar, garotada. Vamos devagar, garotada. Nicarágua vai voltar pro ataque. Cobra o lateral. A galera tá dando apoio. Que linda jogada. Arriba! Dale! Olha lá, o pessoal tá nervoso. O time da Argentina tá muito nervoso, hein? Tô sentindo isso. O clima tá muito tenso. A bola quase que é gol da Argentina. Quase que é gol do goleiro. Estão muito alterados depois do gol. A Nicarágua pressiona, eles parecem muito irritados, hein? Muito desconcentrados. Lá vai a Nicarágua, bateu! A bola bate na barreira e vai para escanteio. O só da Nicarágua do jogo. Lá vai a Nicarágua de novo, recupera a bola. Lá vem a Argentina agora, vem mostrando habilidade, tira a zaga da Nicarágua, vai pelo meio, tocou, abriu na direita, lá vai fazer, cortou, vai bater, cruzou, bateu, é gol! É gol da Nicarágua na jogada pela direita, vibra a torcida, aí torcida, vibra aí com eles, vibra com a Nicarágua, a Argentina desconcentrada, a Argentina, os amigos nervosos com os companheiros, reclamando uns com os outros, desconcentrou depois do gol. Lá vai a Argentina, toca a bola ali pela esquerda, a Nicarágua retoma. Só dá a Nicarágua no jogo, galera. Olha a Argentina, vacilou, lá vai, pode ser. A Nicarágua retomou. E os jogadores argentinos brigam com o técnico. Calma, moleque. Calma, moleque. Tem muito jogo, tem muito campeonato. É só o primeiro jogo. Olha, acabou o jogo, termina o jogo aqui em Vargem Grande.
É vitória da Nicarágua por 2-1. A Argentina começou ganhando, mas a Nicarágua virou. A Argentina perdeu a cabeça, se descontrolou. Os jogadores brigaram, se desconcentrou e acabou perdendo o jogo. Allá. Están 4 con vos. 4. Hay 3 libres. Porque están los 4 con vos. Yo solo me quedé en la Estaban muy nerviosos, todo. La tele que tú estás rápido. Nadie la suelta. Vamos a hablar tranquilo. Vamos a hablar tranquilo. Y la patada. Vos, Fray, la Argentina. Mirá la patada, el otro me hizo fuego, mira la patada, mirá. Arrancamos más o menos, con una patada de más, con un empujón. Fuimos mejorando de a poco. A lo primero cuando llegamos, Messi. No, Argentina, miedo, me decían. Y después, bueno, pasó lo que pasó. Siempre nos pasa algo, siempre hay buena suerte y algunas veces mala suerte. Corte como que perdimos porque jugábamos con miedo. Uno se enojaba, el otro le pegaba, el otro insultaba, uno se iba de la cancha y así estuvieron. De vez en cuando siempre hay una discusión con uno, con otro, pero a los 2 minutos estamos de nuevo, juntos de nuevo. La actitud de Brasil, todo buena, pero entrenamos casi nada. En comparación a los otros equipos, se mataban también los otros equipos, nosotros nada. Pero nosotros igual, algunos tenían en la cabeza eso, de que ganar. Algunos estaban calientes, pero bueno. Nosotros lo disfrutábamos adentro de la cancha, cada partido. Fue re bueno, o sea, salir del país, despejarte un rato, ver cosas de otros lados, ver todo, o sea, conocer un país que no hay mucha gente que puede conocer, o sea, no me imaginaba cómo era Brasil. Y corte, yo iba y veía lo que veía en la tele, como así montaña, agua azul. Argentina. Profe, mañana no jugamos. Digo, ¿A qué hora juegan? Mañana entrenamos, profe. Bueno. Con esto ya es suficiente. ¿Ah? Sí, me gusta viajar, me gusta ver los paisajes, todo. También me tranquiliza bastante. Como que me blanqueas la mente de un mundo y viendo varias imágenes me voy olvidando de poco ese mundo. Y me olvido los quilombos, la escuela, todo dejo ahí atrás. Todo lo que pasé antes, todo. Yo no estuve en la calle mucho tiempo, estuve 2, 3, 4 meses. Conocí después y eso me ayudó a madurar y muchas veces estoy muy solo porque me gusta reflexionar. Y me pongo a pensar y no sé cómo decirlo, pero me siento sí, más cómodo, digamos. Como que no me interesa mucho. Yo vivo en mi mundo y mi mundo es mi mundo, lo otro no me interesa que insista. Como que estoy en una, ¿cómo se llama? Esfera, algo así, ¿no? En una esfera que están todos los problemas, todo flotando. Y ahí tengo que ir cazando uno por uno a recuperarlo de poco y después
Si tengo tiempo salgo del mi mundo. Lo otro que empezar, este es un loco que está ahí sentado solo, hablando. Y bueno, es lo que hay. Ánimo, porque si no, para quedarme atrás ya está. Cada chico piensa que tenía que estar con su familia, no se tendría que estar drogando. O en un hogar, si no se siente bien en su casa, no se siente aceptado en un hogar. Por ejemplo, antes mi papá me decía, no, si vos después te vas a querer, no vas a querer estar en un instituto, vas a ver un hogar, un instituto y vas a querer tener retamar, te van a pegar, vas a tener que pelear cada por tres. Un instituto, y yo digo, esto debe ser igual en un instituto, y vine con miedo acá. Pero después vi que todos los pibes te hablaban bien, los operadores te trataban bien, y dije, bueno, es distinto. Los primeros 2 días me quería ir yo. Estaba buscando la forma de irme, yo y mi hermano. Hasta que después vino, que tenía comida, que todos nos trataban bien. Antes me despertaba drogándome, me dormía drogándome. Acá no, por ejemplo, no me drogo. La droga la dejá también no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, o sea. No es imposible ni posible. O sea, de dejar se puede. Es la voluntad de cada uno, o sea. Un chico no tiene que estar en la calle, tiene que estar con una familia o un hogar. Y si el papá y la mamá lo dejan abandonar porque no tienen corazón. No le gusta tener hijos, solamente hace lo que tienen que hacer y tienen un hijo y después lo dejan solo. Después el hijo, después cuando es más grande, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el papá? No sabe. Mi abuela me crió a mí. Mi familia ni se preocupaba. No me querían como su hijo. Me dejaban de lado ni nada. No me importa mi familia ya. Mirá, Daniela, acá hay otra lagartija. Hace 2 meses, 3 meses, que no la veo en una banda. Andamos medio peleados, pero bueno. Yo de vez en cuando lo había saludado. Y a mi hermano tampoco, a mi abuela tampoco, y bueno. Le dije al padre si no me acompañaba, me llevó y bueno. Lo fui a ver. Y a mi hermano no lo pude ver porque mi hermano está tratando de arreglarse en un asunto. Más que nada mis hermanos. Por ahora, mis hermanos, después mi tía, mi tío, que están en San Miguel. Son lo único. Para mí son lo único. Yo para allá, no, yo para allá, no, yo para allá, no, vos así. Para todos los que están acá somos toda una familia. Estamos acá o por algo estamos. Y nada, no vas a ir a la calle acá te de frío y de hambre. Todos son mis amigos, son como hermanos. Convivo con ellos, vivo con ellos. Como todos chicos, capaz que otros tienen problemas, pero son todos chicos igual. Son todos iguales, un chico normal. Capaz que tiene problemas en la casa o tiene problemas de consumo, pero de todas formas, sacando eso, es un chico normal y común y corriente. No es diferente porque consume o porque no tiene papá o mamá. Argentina.
Capaz que ahora está discriminando a esa persona y el hijo se está drogando en la esquina sin que ella sabe, sin que el que esté discriminando sabe lo que está haciendo el hijo. Que se fije en él, no en lo demás. Todos en la vida siempre tienen un problema, no todos son perfectos. O sea, todo chico tiene un problema siempre. Como todo chico normal. Dale, dale. No hay unas palabras. Vamos. Esto no es la final del mundo. Para nosotros no. Para los demás puede ser. Nosotros vamos a desdramatizar lo que es el juego, a desdramatizar lo que es el resultado. No nos interesa. ¿Nos gusta ganar? Sí. Pero también si perdemos no pasa nada. Hoy almorzamos todos juntos después del partido, porque nos vamos para sumar camaradería, para estar todos juntos. Ayudémonos adentro de la cancha, no nos fastidiemos con el compañero, seamos solidarios. Somos un grupo. Somos un grupo, somos un equipo. No le hablemos al árbitro, los de afuera no juegan. Ellos juegan bien, no nos tiene que interesar, no nos tiene que interesar, pero seamos solidarios nosotros dentro de la cancha. Ayúdense uno a otro. Dale, dale. Come on, guys. Thank you very much. Estamos aí, estamos gente que Vai começa o jogo! Argentina e Burundi pela Copa do Mundo Street Child World Cup 2014. Vai ser um grande jogo, vamos ver. O time do Burundi organizado, como eu já falei, tocando a bola com habilidade, time africano. Futebol africano sempre muito solto, sempre muito leve, com muita criatividade. Mas é o futebol argentino, né? A gente sabe como é que é, de grandes jogadores. Perdeu a bola, olha o Burundi, vai fazer o primeiro, é gol! Gol do Burundi numa falha da zaga da Argentina! Parece que eles não se organizaram, olha a dancinha. Olha o pessoal do Burundi dançando, é alegria. Futebol é isso, gente, futebol é alegria. A Argentina vai tentar virar. Lá vai a Argentina agora tocando a bola na zaga. Perdeu a bola de novo. O Burundi pelo meio. Eles são muito rápidos. Abriu pela direita. Lá vem o goleiro. Saiu. A bola saiu para escanteio. É isso aí. Agora estão aplaudindo o companheiro. No último jogo estavam gritando com o companheiro. É isso aí, Argentina. Lá vem o Burundi bater o escanteio. Tocou, saiu fácil, bateu, é gol! Gol do Burundi, é o segundo! Já tá 2-0, olha aí o placar. Mas vamos ver se na bola parada rola o gol da Argentina. Vamos ver, a bola parada é Esperança. Vai cruzar na área, bateu direto, a bola bate na barreira. A Argentina acabou de se entrosar, lá vem o Burundi no contra-ataque, vai chutar, bateu e o goleiro aceitou, é gol! No contra-ataque o Burundi faz 3-0, é gol do Burundi! Mas pelo menos o goleiro não tá brigando, os moleques estão amiguinhos dessa vez a Argentina, hein? Lá vai o Burundi de novo. Lá vai pela esquerda. Cruzou e agora é fácil. É gol. Gol do Burundi. É goleada. Toca aí. É o tic-tac do Burundi. Lá vai. Agora é gol. Gol do Burundi. É 5. É 5. É 5-0 pro Burundi. Eles estão muito felizes e o time da Argentina está desolado. Traigan agua, dale, traigan agua y venga. Arriba, no importa, no hablamos. Seguimos con Coco por un lado, Daniel por el otro. Medio campo, Javi,
Seguimos con Martín. ¿Zurdo está para seguir? ¿Eh? Es zurdo. Pero los del medio, corremos, porque si no nos llegan tocando por todos lados. Javi, hay que correr el mediocampo, no hay que trotarnos, corremos fuerte. Corriendo, yo estoy presionando para que no pasen la cancha. Está bien, sacame la camiseta, transpirala, dale, corre. E apesar da goleada, o time da Argentina é muito tranquilo. Olha a confraternização, isso que é bonito, ó. Estão brincando, são garotos, é isso que é bonito, isso que é lindo no futebol. É isso que vale, o esporte vale pra isso, galera. Lá vai a Argentina. Burundi retoma a bola. O Burundi vai pelo meio, a Argentina nem consegue tocar na bola. Lá vai o Burundi com muita habilidade, vai bater, gol! É um toque, é toque pra lá, é toque pra cá. O Burundi chega na área e faz gol, a dancinha. Olha a dancinha da galera. É isso, animação, é isso aí, galera. Burundi 6, Argentina 0. Vamos lá, Argentina. Lá vai a Argentina pela direita, vai cruzar, tira a zaga do Burundi, o jogo tá apertado, joga pra lá, a bola vem pra cá, o goleiro tira, olha o goleiro, cheio de marra, o goleiro tirando a bola, o Burundi vai no contra-ataque, que isso, que drible, tá brincando, garoto, é gol! É muita habilidade dessa galera, é dancinha, é tudo, eles estão fazendo a festa aqui em Vargem Grande. Lá vai o Burundi, sobrou a bola, chutou, vai bater, é mais um, é gol! Gol do Burundi! Não perca a conta, galera. 8-0 pro Burundi, mas ainda tem tempo pro gol de honra. Olha a Argentina, será que é o gol de honra? Abriu, vai bater, vai chutar, tira o goleiro, ainda não foi dessa vez, galera, mas foi bom, bom ataque, bom contra-ataque. A Argentina nem tem tempo pro gol de honra. Lá vai o Burundi tocando a bola. Errou no meio campo, olha a Argentina, chutou do meio campo, vai fazer, que golaço! Que golaço, é gol! Gol da Argentina! Que golaço do meio campo! O gol que o Pelé não fez! O gol que o Pelé não fez, o moleque foi lá e fez! O grande Coco mandou ver lá do meio campo. Mandou um chutão, goleiro adiantado, que golaço, minha gente! A Argentina faz um gol de honra e que honra, hein? 8-1 pro Burundi, mas esse golaço valeu por muitos, hein? Olha o jogo, chegando ao seu final, o Burundi tá goleando, termina o jogo! O Burundi goleia, mas a Argentina faz um gol de honra maravilhoso. A Argentina mostrou tranquilidade, os jogadores se cumprimentam, confraternizam, isso aí, galera, é alegria, é muita alegria nessa Copa de Rua. Por isso que a gente está jogando futebol, é para nos divertir, pessoal. What were you thinking when you scored that sublime goal? ¿Qué estabas pensando cuando metiste ese gol sublime? Y ese gol fue dedicado para el profe. Bien ahí. It was dedicated to his professor, to his trainer. The goal was dedicated to his professor. To his coach.
mayoría afuera, no, el hogar es, para ellos es otra cosa, aparte los trata todos de drogaditos que robamos. La gente de afuera no sabe cómo somos, no nos conoce. Ellos entrarán acá adentro, nos conocerían un poco más, van a pensar otro pensamiento, no son como nosotros pensamos. Si uno le da un lugar donde poder estar, que le traten bien, el chico va a tratar de hacer para estar mejor. O sea, si está en un lado que le estén diciendo no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, donde le estén dando muchas órdenes, el chico no va a hacer caso. Hay muchísima hipocresía en la sociedad, muchísima. Porque los chicos chiquitos dan ternura, entonces todo el mundo, ay, qué cosa, ¿no? Los adolescentes dan miedo, entonces a donde hay adolescentes, no, eso debe ser un aguantadero, hay que cuidarse, que no, mis hijos no pasen adelante de esa casa, bueno, una cosa así, ¿no? También está la hipocresía de pensar que un chico que estuvo en la calle hasta hace una hora, al llegar acá se transformó. Ya es el angelito que no dice mala palabra, que tiene buenos modales, que sabe relacionarse con la gente. No, es un trabajo lento, laborioso, a veces justamente obstaculizado por la hipocresía de la gente. Porque los chicos son muy vivos para eso. Perciben cuando uno es medio falso, viene, te sonríe, pero después es indiferente a tu problemática. Chicos, por favor, ustedes sabían que Argentina va a jugar el primer partido del Mundial en Maracaná contra Bosnia, ¿no? Sí. ¿Y va a ganar contra Bosnia? Sí. Va a ganar, yo creo que va a ganar. Sí, va a ganar. Y sabes que hay que disfrutar porque los argentinos van a estar aquí solo 2 veces, con ustedes y contra Bosnia. En la final, imposible, ¿no? Claro. ¿Cómo lo piden imposible? ¡Volvemos otra vez! ¡Volvemos ser campeones! Como en el 86. De chiquito siempre dije, si un día llego a ser futbolista o cualquier cosa, tenga plata, voy a ayudar a gente de la calle. Cuando sacas a gente de la calle y que tengan un futuro, no sea grande, no, quiero terminar el colegio, el principal, y después cuando sea más grande, vivir afuera y ya está, y hacer mi vida. No me imagino así con una mansión, como todos piensan, viste, que dicen, sí, yo cuando sea grande voy a tener una re casa, una re familia. Yo me imagino con una casa común y corriente, como todo tipo de casa, laburando, estudiando, teniendo una familia, como todos. Abogacía, sino arbitraje. O sea, árbitro. Así de afa. Y cobrarle todos los penales para Boca. Nada, mentira. ¿Telo en inglés cómo se dice? ¿Cómo se dice telo en inglés? Telo. Telo. Argentino, llevar, chica al telo. Okay. ¿Entiendes? Sí. No pagar las chicas. Pagar telo. Pagar telo. Oh. Chicas. Pagar telo. Para apoyar. Claro. Mi tarea es tener un hijo adoptado. No es de mi sangre, nada, pero lo voy a querer igual. Sí, 1, 2. Más de 2 no.
Así no me volverían loco. Me daría todo el amor que pudiera, todo lo que no tuve, todo. Haría lo posible para hacer que sea feliz. Una nena y un varón, de llevarlo a las canchas, sacarlo a pasear por todos lados. Le pondría Martín, o si no Lucas, uno de los nombres especiales de mi hermano, Lucas. Un ídolo, Riquelme. Cuando era rey guachín, que en donde agarraba un tiro libre, por allá había un tiro libre y bueno, Riquelme pegale. Y bueno, ibas a tener que ir a buscar el ángulo. Y así era. Lo que dicen que Riquelme es un amargo, un pecho frío, así como dicen, se confunde. Eso es resentimiento. Porque ellos no pueden decir nada a los Ríos. Porque corte descendieron, se fueron a la B y bueno, ya está. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Boca es más grande de Argentina. Sí, Cerro de River. Y Argentina hoy. Para muchos, mejor jugador es Messi, pero solamente lo dicen por Messi porque hace muchos goles, hizo muy famoso y por eso. Mucha fama nomás tiene. Mucha fama. Otro ídolo. Bruce Lee. ¿Viste cómo pelea? ¿Lo viste pelear? ¿Viste las películas que hace? E como está o torneio em Brasil? Essa é a primeira vez em Brasil. O que percebe del Brasil? De Rio? De los amigos acá? Nada, está bueno. Está Pablo. Algunos te hablan, algunos no. Uno te hablan y no lo entendés. Le hablas y no te entienden. Não entende o quê? Não entende, não compreende para hablar? Ellos no hablan nosotros y no lo entendemos. Nosotros le hablamos a ellos y tampoco lo entienden. ¿Y qué tú haces para comprender, para entender? Con señas. Aquellos dos parecen nombres, boludo. El 2 y el 9. Se quejan porque hace mucho. ¿Cómo es tu nombre? What's your name? Oh, Rosanna. Roxana. Rosanna. Roxana. ¿Tu nombre? And you? Alejandra. Your English is really good. Where are you from? Oxford. So it's... I just get London. I'm from ¿Finlandia? London. Londres. Ah, Londres. What's your name? Diego. You're using your phone, okay? I love you. You're cheeky. Agua fría. Roxana, I love you. Good sentence. Martín chamullándose de la rueda. Martín chamullándose la... Día 5, Martín chamullándose la...
objetivo ya está logrado, fue un gran esfuerzo de todos. ¿Cómo se concentraron en no enojarse? Quiero que se repita esta vez. Quiero que estén igual de concentrados y que no importa el resultado. Lo que importa es el objetivo nuestro de no enojarnos y apoyarnos, que nos hicieron emocionar a todos. Por favor, que se repita esa historia. No quiero a nadie enojado. Emanuel es el capitán, porque Emanuel hoy demostró que con su esfuerzo pudo cambiar. Y cambió y lo logró. Así que vamos, loco. ¡Vamos! Argentina! 1, 2, 3, ¡Argentina! 1, 2, 3, ¡Argentina! ¡Vamos! Vai começar a partida, galera. Rola a bola. Aqui na Copa da Rua, olha, a Filipina já começa. Tira o goleiro. O jogo já começa na pressão, hein, galera. O time do Filipinas é um rival muito difícil, tá invicto. O time da Argentina vem de uma goleada, já não pode mais se classificar, mas hoje vai jogar pela alegria, vai jogar por estar aqui na Copa da Rua. Já vem dominando a bola pelo meio. Disputou, tirou, é falta. Vai Filipinas bater no lateral, tira o goleiro. A bola sobrou pra Argentina, aqui na direita. Lá vem, que lindo lance. Lá vai bater, tirou mais um, bateu. E o goleiro pegou com facilidade. O time da Argentina tá bem melhor, hein, galera, do que os últimos dois jogos. Tá muito bem. Olha aí o goleiro, bola pro ataque. A Argentina dominou. Olha o moleque mostrando habilidade. Olha aí, Sassaricano, jogou, a bola bateu, que golaço! Gol da Argentina! Que golaço, que jogada, mostrando toda a habilidade. Que lindo gol, a Argentina melhorando bastante, melhorando demais em relação ao último jogo, hein? Muito legal ver o time da Argentina mostrando tudo aquilo que pode fazer, tudo aquilo que é capaz e tudo aquilo que o futebol do seu país já faz, né? Lá vem a Filipinas agora, tem que correr atrás, no contra-ataque, a bola sobrou, deu mole a zaga, bateu, Filipinas no travessão. O técnico tá preocupado, com esse ataque das Filipinas, vamos lá, hein? Olha aí, com habilidade bateu, que grande jogada, que tira o goleiro. Lá vem, olhou, bateu, com perigo a bola bate na barreira, sobrou, tocou, de trivela o goleiro defendeu. E Filipinas sai no contra-ataque, sai ali pela esquerda, driblou um, driblou dois, corta a zaga da Argentina. A Filipinas recupera, o jogo é muito apertado, o jogo é muito disputado, galera. Olha a Argentina no campo de ataque, a bola vai, sobrou ali pela direita, vai chutar, que pancada, tira o goleiro. Agora Filipinas, a bola sobrou no ataque, vai fazer na trave! Quase que é gol das Filipinas, minha gente! Primeiro tempo tá terminando, último ataque das Filipinas, termina o primeiro tempo, os times vão para intervalo, 1-0 Argentina, que tá muito melhor, o técnico aplaude. Fala aí, cumprimenta os jogadores, está muito melhor, a Argentina melhorou muito em campo, está mais organizada, tocando mais a bola, aguentando o ataque das Filipinas, jogando com inteligência no contra-ataque, é isso aí, Argentina 1, Filipinas 0. Siéntese un cachito. Vamos a inflar bien. Bien, muy bien, atacaste la vida hoy, Dale. Así, Nati, así te quiero. Bien, Daniel, bien. Muchachos, una maravilla, una masa como están poniendo, esa es la actitud del equipo argentino, esa es la actitud del equipo de la casita, así quería verlo yo. Ahora me gusta cómo están jugando muy bien, se están apoyando entre ustedes, no se están enojando, está perfecto lo que están haciendo. Vamos a seguir con la misma actitud en el segundo tiempo, vamos, loco. Y vamos a presionarlo, no vamos a dejar que salga de la mitad de la cancha.
Prefiero jugar cansado que entre seguro. Está ahí con Javi. ¿Le duele? E vai começar o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Será que a Argentina mantém 1 a 0? Será que finalmente vai ganhar um jogo nessa Copa? Vamos lá, começa o segundo tempo. Filipinas já começa no ataque, tira a zaga. Filipina volta para ataque, chegou, começou o segundo tempo com pressão. Na habilidade a Argentina tira, eles são habilidosos, mas lá vem a Filipina, tira a zaga. É um jogo bonito de se ver, um jogo muito legal. Lá vem a Argentina, bateu para fora. Só falta afinar esse taco aí, falta botar giz nesse taco. Isso aí, olha aí, rolou uma pequena confusão. É que, galera, calma aí, galera, isso é festa, isso é festa. O jogo tá intenso, mas o jogo até agora tá intenso, mas o pessoal tá jogando bem, tá jogando na bola, sem grande violência. Isso aí, já passou, futebol assim mesmo. É isso aí, dão as pazes, é isso aí, essa é a amizade. Dão as mãos e vamos bola pra frente. Lá vem Filipinas, vai bater a bola no bate-rebate, tira o time da Argentina, furou. Lá vem Filipinas, uma confusão na zaga, vai tirar, Filipinas retoma, linda jogada, jogo disputado. A bola sobra ali pro time do Filipinas no meio campo, vai chutar de longe, o goleiro viu a bola, passou quase que ela vai. É, o pessoal tá muito tenso aqui, hein, galera. Tá 1 a 0, Filipinas tá vindo pro ataque. Vamos lá, Argentina, vamos lá, isso aí. Vamos lá, torcida. Filipinas continua no ataque, a bola sobrou sozinho. Na zaga, Porto, que linda jogada, bateu. Esse goleiro tá fazendo um milagre. Sobrou, a bola vem Filipinas, gol! Gol das Filipinas num bate-rebate. Depois de outro milagre do goleiro, as Filipinas empatam o jogo aqui. 1 a 1, Argentina e Filipinas. Que jogo, hein? Que jogo maravilhoso. Vamos ver o que a Argentina vai fazer agora, né? Depois 1 a 1. Tira Filipinas, o jogo é disputado. A bola sobrou, o goleiro joga pra frente. A Argentina vai pra cima, não quer empatar, quer ganhar esse jogo. Lá vai a Argentina, a bola sobrou com perigo. Vai fazer, tocou, tira no último momento a zaga das Filipinas. A Argentina tomou o gol e foi pra frente, não se intimidou. É isso aí, galera. Aí orientando o colega, como quase um técnico, né? Ela vai de cabeça, bateu pra fora. A Argentina pressiona bem. A Argentina foi pra cima, mostrou atitude. O time das Filipinas ali no meio, dominando. Esse moleque é habilidoso, técnico preocupado. Lá vem Filipinas, vai bater no goleiro, quase vai, tira no último momento. E até o gol caiu. É tanta tensão, quase que foi gol, que até o gol caiu. Aí o pessoal rindo, é festa aqui na Copa da Rua. Lá vai a Argentina de cabeça, vai fazer na trave. 1 a 1, Filipina e Argentina. Olha o escanteio, vai bater, tira o goleiro. Qualquer um pode vencer esse jogo, minha gente. Que jogão aqui na Copa da Rua. É lá e cá, o jogo não para. Eu não consegui parar nem para tomar uma água. O jogo tá terminando, 1 a 1, lá vai, terminou o jogo, a Argentina empatou a partida contra as Filipinas, não venceu, mas mostrou um grande futebol, uma maravilha. Valeu, galera, até mais. Will be joined by the next game, Pakistan and USA. Okay, everyone, please stay in your seats. Buen partido. Penalty, campeão. Lo importante de la emoción es que fuimos a compartir algo allá. Nosotros no fuimos a ganar la Copa del Mundo. Nosotros fuimos a pasear, a divertirnos, conocer nueva gente que siempre estamos acá adentro. Y ya está. Fue re emocionante. No cualquiera va a tener un viaje así. Nunca conocí a otra gente de otro país y de repente va, ya hasta donde llegué.
el esfuerzo que hice. Viajar te deja algo así, conocer otra gente, así otro barrio, otro lugar, otro aire. En Brasil hay otro aire, nada que ver con el aire acá argentino. Es el tiempo que dirá cuáles son realmente los frutos de todo esto. De hecho, yo creo que abrieron su mente. Entendieron que el mundo es muy grande, que hay mucha gente diferente a nosotros, hay también muchos problemas sociales, porque ellos se encontraron con una pobreza. Ellos no eran los pobres del mundo, sino se encontraron con otro que tenía historia con mucha más violencia y con mucha más postergación que ellos mismos, ¿no? Mucho más allá del fútbol. El fútbol fue como la excusa, digamos, ¿no? Hasta le hizo bien no ganar ningún partido, porque así es como que se ubicaron en la realidad, porque uno puede ganar cuando realmente pone esfuerzo, se entrena. Pero a mí me dicen, y me gratifica mucho, que ellos se han destacado en otras cosas, como en remontar en ciertos valores de convivencia, de diálogo, porque se hicieron muchos amigos, y porque al final es como que tenían, habiendo perdido tantos partidos, pero tenían una buena hinchada, porque se ganaron la simpatía de la gente con su comportamiento, y eso fue muy bueno, muy bueno. Yo siento que sí, me sirvió. Fuimos los peores. Los peores en el primer, segundo partido empezamos a mejorar un poquito. En el tercero ya vimos cómo jugar en grupo. Ya pusimos toda la voluntad, todo en equipo, todo. Muy bueno todo. Y por eso nos ganamos la medalla. Era el mejor equipo que mejoró en la Copa. Dar cebra es una expresión que se usa en Brasil como un resultado inesperado. Y la verdad que eso fue Argentina. Revertimos esa situación, donde nos enojábamos en la cancha, nos insultábamos en la cancha y terminábamos todos nerviosos, todos peleados. Los otros países esperaban esa reacción argentina. El premio que más se valora es el que ellos pudieron revertir esa situación de violencia. Salimos aplaudidos y la verdad que es algo que los chicos ni yo nunca lo vamos a olvidar. Y me enseña continuamente, y me alienta en la esperanza, porque bueno, yo entiendo que es un camino lo que hay que hacer. Te enseñan que hay mucha nobleza en las personas. Yo creo que uno no tiene que dejarse guiar por los prejuicios, tiene que conocer, meterse para conocer. Y cuando uno se mete, ya todas las cosas van cambiando. Ya descubre que donde pensaba que era todo oscuro no es tan así, y donde pensaba que las cosas estaban muy bien, tampoco es tan así. El final, y tendría que ser una final de película, ¿no? A los tiros, nada. Un final feliz. Un final feliz.